Hola, buena tarde. Hola, profe. Dame un segundito, otra vez hacemos lo pertinente. Sí, tranquila. Ese código entró en vigor o a funcionar en el mes de junio del año 2019. Este cuenta con unos principios, pues que en parte de lo que nos contaba la propia ahí en los audios, nos hablaba de estos principios y que era pues la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Hay una normativa nacional de convergencia a estas normas internacionales, ¿sí? Está basada en los procesos de auditoría, los cuales velan porque el procedimiento se realice de la mejor manera y de acuerdo a la normatividad. Las normas internacionales de control de la calidad, o sea, las NIC, aplicable a las firmas de contadores, son los encargados de dar el valor a los procesos elaborados. Las NIER son las normas internacionales de revisión. Estos son los que se encargan o lo que requiere los que intervienen y los que los informen, los que dicen cómo deben ir los informes, ¿cierto? Que los auditores intervengan y demás. Las normas internacionales de aseguramiento, el auditor ahí debe interferir brindando la seguridad de las declaraciones realizadas o representaciones de la administración de la entidad que lo contrata. Las normas internacionales de servicios relacionados está basada en los trabajos de auditoría relacionados con la información financiera. Aquí hay unas definiciones, pero pues todo como casi lo mismo, ¿cierto? Hablan de la definición de convergencia de origen etimológico, como de dónde proviene. Y dice que el significado del término de convergencia se deriva del latín con los siguientes componentes. El prefijo completamente, el verbo a inclinarse, el elemento agente, el sufijo cualidad. La definición genérica de convergencia. Este término convergencia alude a aquello que coincide en una misma posición o que tiende a unirse a algo o a encontrarse con algo. Finalmente se puede decir que la convergencia es la característica de dos o más elementos que confluyen en cierto lugar o estado. El término se utiliza de maneras diferentes de acuerdo al contexto donde lo estemos manejando. A ver, no quería decirles algo así. Cuando ya hablamos de la convergencia de las normas internacionales, también nos vamos a la ley 1314 del 2009. ¿Sí? Esta ley se expidió para regular los principios y las normas de contabilidad de la información financiera que ya estaba en Colombia, ¿cierto? A eso es lo que estamos llamando convergencia. Pasar del código 2649 y el 2650 a las NIF y a las NICs. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta ahí. Sí, gracias, Sandra. El término convergencia tiene que ver con estar regidos por una norma anterior, que es el decreto 2649, muy bien. El decreto 2649 de 1993 era la contabilidad como la llevábamos en Colombia anteriormente. Entonces, el momento en que empezamos a regirnos por una normatividad de normas internacionales de información financiera, NIF, entonces tenemos que entrar con el término convergencia, ¿a qué? A poder realizar un empalme entre la contabilidad anterior y la nueva contabilidad. Esa convergencia obviamente tiene que ir por pasos. Entonces, el primer paso de la convergencia es realizar un estado de situación financiera ESFA, que yo les hablaba en tutorías pasadas, que era lo que antes llamábamos un balance inicial. Pero más que un balance inicial de una empresa que apenas va a empezar, es un balance inicial con normas NIF.
Entonces, en eso se enfoca el término convergencia. Sí, señora. Entonces, como les decía, eso viene pues de la ley 1314 del 2009 y lo que se pretende pues es llegar y como meterse en las que ya teníamos, ¿cierto? Introducirse en las que ya teníamos. En resumen, esta ley reglamenta la convergencia de las nuevas normas, ya que se busca unificar los criterios y que exista una sola norma contable. Las características serían buscar unificar criterios, impone al Consejo, en ese momento impone al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como el redactor único de esas normas de convergencia, que separa las normas contables de las tributarias, que pone como una frontera entre lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Porque con las NIF, con las normas internacionales, pues ya estamos basados más que todo en algo, en tomar decisiones, en todo lo contable. Mientras que las que ya tenemos, o sea, las de nosotros, pues era más que todo basado en unas como de presentar los impuestos, algo más fiscal, ¿cierto? Sí, sí, Sandra. La norma internacional busca plantear un estándar en el cual, digamos, todos los gerentes, los administradores y todos los usuarios de la información financiera tengan herramientas más certeras para tomar decisiones. Entonces, por eso es que allí habla que esa ley 1314 de 2009 ya nos plantea una norma internacional contable que es mucho más con un enfoque de toma de decisiones. Sí, señora. Entonces, pues aquí ya pasamos a las características o al debido proceso. Teniendo en cuenta que el tema del debido proceso también tenemos que hablar de las características de la información financiera. Y estas características dice que se dividen en cinco, pues como las más importantes. Una, que es la relevancia de la información útil, la fiabilidad, que es la que habla de la información económica financiera. Se dice que es fiable cuando no hay errores y porque es neutral y objetivo. La 3, que habla de la integridad. Esta característica se alcanza cuando la información financiera es completa, cuando está pues toda la información que se requiere. La 4 es la comparabilidad. Este requisito se alcanza cuando, valga la redundancia, se compara en doble sentido. Es decir, que se puede comparar en momentos distintos, las situaciones de la empresa en momentos distintos, y que también se puede comparar con los estados de otras empresas, pues del mismo sector. Me refiero pues en cuanto a cuentas contables. Y la 5, a tener claridad. Cuando cualquier usuario o cualquier persona es capaz de leer pues o de interpretar la información que nosotros estamos dando. Aquí pues habla un poco de las etapas que decía la profesora. Es un tema, este tema es como muy extenso y entonces es como largo. Entonces la primera etapa donde se toman pues los estándares más recientes, la segunda etapa donde se hace como ya lo técnico, la tercera es donde se toman pues como todas las normas, las recomendaciones, las consideraciones, y ya la cuarta donde se lleva el análisis, la verificación y pues que ya todo lo que tengan que remitir, las conclusiones, etc. Ya nosotros, cuando hablamos de las NIF, o en resumidas para mí, ¿qué fue como leer sobre eso? Es tan importante porque es como pasar de algo pequeño a algo, digamos que internacional, ¿cierto? Y entonces para mí me parece que es como muy importante el tema. Es un poco largo, pero es sustancioso. De todas maneras, ya sigue nuestra compañera Patricia. Ella les va a hablar de las características. Gracias, Sandra.
Bueno, profe, gracias a ustedes. ¿Tienen alguna duda? Me cuentan de las características de las normas al ser expedidas. Pati. Bueno, ¿me escuchan perfecto? Perfecto. Listo. Bueno, profe, sigue el tema de las características de las normas al ser expedidas. Estas características deben de conformar un sistema único y homogéneo. Debe ser de alta calidad, debe ser comprensible, razonable y apropiado. Debe estar basado en la realidad económica y debe ser dependiente de la contabilidad tributaria. Las características de la información que deben producir a las normas al ser expedidas es que deben de ser claros, deben de ser comprensibles, transparentes y confiables. Las condiciones que es cumplir a estos estándares para ser aceptados en Colombia, los estándares internacionales deben cumplir con la aceptación mundial, que es lo más importante, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Estos estándares de referencia, según la exposición de motivos de ley, deben estar con los estándares de auditoría. El tema de auditoría, pues en la contabilidad es muy importante porque son ellos quienes pueden decir que la información es confiable, ser verificada. Los estándares de seguridad, de contabilidad también en la seguridad de la información. Los informes contables pues deben de ser seguros, no pueden estar susceptibles a que otras personas puedan manipular. Debe ser una información para la empresa y para las personas que podrían intervenir nada más, que serían como los auditores, de pronto un revisor fiscal. Los estándares contables, según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que son las siglas CTCP, es la ley 1314 que regula los principios y las normas de la contabilidad y la seguridad de la información. Y el objetivo de los estándares financieros y las informes contables, deben tener información comprensible y transparente, que ayude a tomar las mejores decisiones para una compañía. Las normas de la contabilidad de la información financiera. Esta norma permite entender, identificar y medir los conceptos de la información financiera. Normas de aseguramiento de la información. Debe haber control en la información contable y la información de las auditorías e información financiera. A esto hacemos alusión cuando los informes se hacen o los estados financieros deben tener pues un control, ser supervisados por los entes que los regulan. Las autoridades que regulan y normalizan la técnica son la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, Industria y Turismo, entre otras. Las funciones de estas autoridades son adoptar las normas. Obviamente estas autoridades deben de regir a todas las normas que les competen. Deben velar por que se cumplan. Una empresa debe cumplir y debe adaptarse a las normas que se les que asumen. Que sean procesos transparentes y que también propongan normas que los puedan llevar al mejoramiento continuo. Participar en los organismos internos también. Los criterios del Consejo Técnico de Contaduría: se deben enviar programas de trabajo una vez cada 6 meses para ellos de cómo van las empresas y cómo van para hacer el informe. Asegurar que las propuestas se ajusten a las normas internacionales. Realizar propuestas para analizarlas teniendo en cuenta el marco de principios. Debe haber un bien común. La autoridad disciplinaria jurídica. Se podrán solicitar documentos, inspecciones para verificar que no se hayan violado pues las normas. ¿Me permiten un momentico una intervención allí, Patricia? Sí, profe, claro. En la diapositiva anterior, por favor. Mire, allí cuando habla que la independencia entre la autonomía de las normas tributarias, nos está refiriendo a que en la mayoría de los países siempre ha habido una norma contable independiente de la norma tributaria.
Es decir, que si yo me voy a regir para presentar mi declaración de renta por una normatividad que es el estatuto tributario, no necesariamente estoy obligado a llevar contabilidad. Puedo estar o no obligado a llevar contabilidad. Entonces, allí hay una independencia entre si debo seguir la norma tributaria en el caso de que esté obligado a declarar renta, pero no necesariamente esté obligado a llevar contabilidad. Entonces es bien interesante allí que como ya estamos regidos por esta norma internacional, nos regimos porque hay independencia en la normatividad tributaria e independencia en la normatividad contable. Gracias. Gracias, profe. Seguimos, Sandrita. Bueno, las normas de aseguramiento de la información. Debe haber una norma ética, normas de control de calidad en los trabajos, las normas de auditoría de la información financiera, que son muy importantes, normas de la revisión de la información financiera histórica y las normas de aseguramiento de la información. Las autoridades que regulan y normalizan la técnica, pues eso ya lo había dicho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Comercio, listo. Funciones de las auditorías que la regulan, eso yo también se los había dicho, adoptar las normas, y estructura del funcionamiento de la Junta Central, proponer las normas a las autoridades de la regulación. Sandrita, por favor. Participar en los organismos internacionales, actuar en los procesos de divulgación y conocimiento y comprensión. Siga, Sandrita. También están las autoridades de supervisión que los rigen y es vigilar por que los entes económicos cumplan las normas y deben expedir normas técnicas especiales y guías en materia de contabilidad. Siga, Sandrita. Bueno, los criterios los cuales debe sugerir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, según el artículo 8, en la elaboración de los proyectos de normas que someterá a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. El Consejo Técnico de Contaduría Pública aplicará los siguientes criterios y procedimientos. Primero, enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, y al menos una vez cada 6 meses, que eso era de lo que les estaba hablando ahorita. Deben de presentar pues los informes, uno cada 6 meses. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1 de esta ley, tomará como referencia para la elaboración de sus propuestas los estándares más recientes y de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos a nivel mundial, como emisores de estándares internacionales en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. Listo, profe. Aquí ya terminé. Bueno, muchísimas gracias a Sandra y muchísimas gracias a Patricia por esta exposición. No sé si algún compañero tiene alguna inquietud. Muchas gracias a ustedes, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces seguimos con el grupo número 3. Nosotros, profe. Buenas tardes. ¿Ven la presentación? Hola, Alexander. Hola. Hola. Se ve la pantalla, Alex. Quizá ven la presentación, ¿no? No. Se ve el fondo de pantalla nada más. Ay, no. Ya. ¿Ya? Ya. Sí. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi compañera Johanna Largo Montoya y yo les vamos a hablar sobre la información financiera, que fue el tema que nos corresponde, ¿sí? Bueno, para empezar, el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información, por supuesto, pues, financiera sobre la entidad que informa. Es ideal que sea útil, ya sea para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes,
y potenciales. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tomar decisiones relacionadas con el suministro de los recursos de la entidad. Estas decisiones implican a su vez también decisiones como las que nos aparecen en la pantalla. Como en el punto 1 dice, la compra y venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda. Segundo, el suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. Y tercero, el ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Los numerosos inversores y prestamistas u otros acreedores no pueden requerir que las entidades que informan les proporcionen información directamente. Por lo tanto, pues ellos deben de confiar en los informes financieros con propósito general para obtener la mayor parte de la información financiera que necesitan. De igual forma, pues ellos son los principales usuarios a los que se les dirige los informes financieros con propósito general. Bueno, Alexander, ¿me permites allí una intervención? claro, profe. Bueno, la información financiera con propósito general es la que usualmente trabajamos como estados financieros principales. Entonces yo les decía que dentro de los estados financieros principales hay dos que son los más importantes, que es el estado de situación financiera o lo que antes llamábamos balance y el estado de resultados integral. Entonces, siempre que hablemos de información financiera con propósito general, van a ser principalmente esos dos estados financieros. El estado financiero de balance o estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, para continuar, pues bueno, dice así. Los informes financieros con propósito general, pues no es que pues proporcionen ni pueden proporcionar toda la información que necesiten los inversores, prestamistas u otros acreedores existentes. Sin embargo, pues ellos también en ciertas ocasiones necesitan considerar más información pertinente de otras fuentes, ya sea pues por ejemplo las condiciones económicas generales, las expectativas, los sucesos, la situación política, las perspectivas del sector y de la empresa. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores. Bueno, adicionalmente, pues los informes financieros también proporcionan información sobre los efectos de las transacciones y otros sucesos que pueden cambiar los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Estos informes nos traen unas ventajas que son las siguientes. La primera nos dice que nos puede ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y las debilidades financieras de esta entidad. También nos puede ayudar a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de la entidad que informa, ya sea pues sus necesidades de financiación adicional y las posibilidades de tener éxito en obtener esa financiación. También pues, nos habla sobre que la información sobre las prioridades y los requerimientos de pago ayudan también a que los usuarios puedan predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo futuros entre los acreedores contra la entidad que informa. Bueno, ahora mi compañera les va a hablar sobre las características cualitativas. Bueno, entonces en sí son dos características fundamentales, que son la relevancia y la representación fiel. Entonces, las características de la información financiera, pues, identifican, por decirlo así, los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los, pues como ya lo veníamos diciendo, a los inversores, prestamistas y pues a los otros acreedores que son los interesados en estos informes. Pues para ellos poder tomar la decisión sobre la entidad que informa. Y también si la información financiera debe ser útil, debe ser relevante o representar fielmente lo que pretende representar.
¿Qué más? Pues la utilidad de la información financiera se mejora si, pues de pronto si es comparable, si es verificable, oportuna y también si es comprensible. Entonces, hablando un poquito de la relevancia. La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas y pues aún más si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o si de pronto tiene ambos valores. Bueno, entonces ya les voy a hablar sobre la representación fiel. Como ya lo sabemos, pues los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe, pues, no solamente representar los fenómenos relevantes, sino que, pues, también debe representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que, pues, pretende representar. Em, en la representación fiel, la información debe ser completa, neutral o libre de error. Entonces, ahora les voy a hablar sobre las características cualitativas de mejora. Entonces son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Estas características mejoran la utilidad de la información, pues la información que es relevante y también facilitan una representación fiel de lo que pretende representar. Entonces, por ejemplo, la comparabilidad vendría siendo como la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender las similitudes y pues también las diferencias entre las diferentes partidas. La, la verificabilidad pues ayuda en sí a los usuarios como a asegurar que la información que está plasmada, o sea, que represente bien los fenómenos económicos, pues de lo que en sí pretende como representar. ¿Me permite, Johanna? Yo te complemento allí. Sí, gracias. La comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad son características de la información financiera. Es decir, una información financiera que va a ser registrada en contabilidad debe ser comparable, comprensible, oportuna y verificable. Es decir, que cada vez que vamos a realizar un registro en nuestra contabilidad, debemos tener en cuenta que cumpla esas 4 características, porque si no, ese registro no va a poder, digamos, ser incluido en la contabilidad. Entonces es bien importante que siempre nos preguntemos, ¿esta información que voy a incluir es comparable, es verificable, es oportuna y es comprensible? Si respondemos sí a cada una de esas preguntas, entonces sí la podemos incluir en contabilidad. Listo. Entonces, sí, pues la oportunidad significa tener información disponible para las decisiones a tiempo. Pues siendo capaz de influir sí, en las decisiones. Generalmente, cuando más antigua es la información, menos útil resulta para los usuarios. Y pues por último, la comprensibilidad es como la clasificación, caracterización y también pues la representación de información de forma clara, donde la hace más comprensible. Y para finalizar, pues sí, cabe resaltar que los informes financieros se preparan para usuarios que tienen conocimiento, pues que tienen un conocimiento razonable de las actividades, ya sean económicas, también del mundo de los negocios y pues que revisan y analizan la información como con más diligencia.
Johanna, y que sí está reflejando, es decir, lo más importante en estas características cualitativas es que la realidad económica de los negocios sí está siendo reflejada en la contabilidad. Eso es como lo principal. Sí, señora. Listo, profe, pues acá ya terminó nuestra exposición. Pues la verdad no era muy extensa, pero pues espero que pues el tema no era muy largo, que a Bueno, nuestros compañeros les haya quedado pues claro. muchísimas gracias, Gracias. Alexander. Muchísimas gracias a Johanna. No sé si algún compañero tenga alguna inquietud. Para continuar entonces con el grupo número 4. Muchas gracias a ustedes. Muchachos, gracias. La exposición fue muy clara. Bueno, muchas gracias entonces. Continuamos con el grupo número 4. Mientras que el grupo número 4 se alista, les voy hablando un poquito sobre lo que nos queda del curso. Bueno, entonces estamos en la semana número 6. El día de hoy vamos a terminar hasta el grupo número 4 y el grupo número 5 va a exponer la próxima semana. Igualmente la próxima semana, que es la semana número 7, yo voy a realizar una exposición de varios temas que requieren mayor comprensión en esta área. Como les decía, este curso es bastante extenso. Es un curso que, de acuerdo al módulo que propone la universidad, es un curso que tiene más de 200 páginas en su módulo. Entonces yo voy a tratar de ser, digamos, muy clara para que a ustedes les queden los conceptos mínimos de la contabilidad general en este concepto, en este curso muy claros, porque como es tan extenso, no podríamos abarcar con profundidad toda la temática de la contabilidad, pero sí hemos tratado de abarcar la totalidad del módulo de las 211 páginas que propone la universidad y en términos generales que ustedes tengan el conocimiento de los conceptos. Bueno, no sé si ya estamos, bueno, aquí ya veo las diapositivas. Entonces, para que iniciemos con el grupo número 4. Rica. Buenas noches. Ahí me toca exponer con la compañera Diana Gómez y pues yo soy Yamit Cardona. Buenas noches, Eh, Yamid, y buenas noches, Diana. Gracias. Buenas noches, profe. bueno, nosotros vamos a exponer sobre otros significados y conceptos relacionados. Comercio. El comercio es una actividad que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto para obtener un beneficio de él. Pues voy a dar algunos ejemplos de lo que es el comercio. Por ejemplo, lo que es la adquisición por compra de viviendas, compra de automóviles, alquiler de inmuebles, venta de terrenos, alquiler de locales. Derecho mercantil. También es conocido como derecho comercial. Esta regula la actividad económica del comercio y los propios comerciantes. Por eso es de suma importancia para el desarrollo económico y social de los países. Algunos ejemplos del derecho mercantil son, por ejemplo, letras de cambio, pagarés, cheques, derecho a la navegación, contratos mercantiles con compraventas, préstamos mercantiles. Libre comercio.
Pues yo divido la palabra libre y comercio. Comercio alude a la compra y venta de servicios o productos. Libre hace referencia a aquello que se es independiente, ya que no está subordinado a un superior. Entonces, libre comercio es un concepto económico a la venta de productos entre países. Hace referencia al comercio entre individuos, empresas de diferentes países. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la sociedad mercantil. Es la reunión de personas físicas o morales que se reúnen de manera no transitoria para perseguir un fin común, ya sea comercial o lucrativa. La sociedad mercantil tiene una actividad económica y su finalidad constituye una especulación comercial. Las sociedades se diferencian según cómo se constituyan, según la conformación del patrimonio, denominado capital social, y la responsabilidad que tienen los socios en dicha sociedad. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Hay varios tipos de sociedades mercantiles. La primera es sociedad en nombre colectivo. En esta los socios responden de modo subsidiario y limitando solidariamente de las obligaciones sociales. No se establece un capital mínimo y no tiene un límite de socios. 2. Sociedad comandita simple. Se compone de socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de socios comanditarios que únicamente tienen la obligación del pago de sus aportes. No se establece un mínimo de capital y tampoco tiene un límite de socios. 3. La sociedad en comandita por acciones. Cuenta con dos tipos de socios, los comanditarios y los comanditados y los comanditarios. No todos los socios tienen las mismas responsabilidades porque su capital se presenta por acciones. 4. La sociedad responsabilidad limitada. Esta está constituida entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y en los requisitos que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este tipo de sociedad no tiene más de 50 socios. Quinta, la sociedad anónima. Se compone de socios que únicamente tienen la obligación del pago de sus acciones. El mínimo de capital es de 50,000 pesos. La duración de este tipo de sociedad puede ir de 1 a 99 años. Diana, se va a terminar el tiempo, entonces si se corta, volvemos a ingresar. Bueno, listo, profe. Termino con la última. La sociedad corporativa